Yo, gente, a pesar de que en teoría muchos de nosotros crecimos con Disney, yo no me considero un gran fan de este. De hecho, no sé si solo me pasaba a mí, pero hasta mi adolescencia yo confundía prácticamente todos los estudios de animación y no sabía cuál película pertenecía a X estudio. Creo que la única excepción a esto fue Disney, más que todo porque yo lo veía como ese castillo en donde se encontraban todas las princesas más populares. No obstante, hubo algunas excepciones dentro de las películas clásicas de este estudio de animación que aún reconozco con cariño y que va más allá del hecho de que, al igual que todas las películas de Disney, tiene básicamente un musical dentro de la trama. Yo. Tarzán, probablemente una de mis películas animadas favoritas, escrito por Tab Murphy y la parejita Bob Sudiker y Noni White, y con la supervisión animada de Glenn King y Ken Duncan. Esta nació realmente gracias a la mente creativa de Edgar Rice Burroughs, un escritor americano especializado en la fantasía y el verdadero creador del personaje Tarzán. Tarzán es un personaje ficticio que tuvo su primera aparición en la revista pulp All Story Magazine en octubre de 1912, y la historia en esencia es la misma que la de la película que todos conocemos. Un hijo de aristócratas británicos que terminó en una selva africana y tras la muerte de sus padres termina siendo adoptado por una manada de gorilas. Esta historia tuvo cierto éxito por parte de la crítica, pero los libros posteriores no fueron tan bien recibidos. De hecho, hasta Rudyard Kipling, el creador de Mowgli del libro de la selva, llegó a hablar mal de Burroughs y su historia, así que fue como una especie de tiradera literaria. Igual, a pesar de estas críticas, la figura de Tarzán logró aparecer en algunas películas, siendo las primeras películas mudas adaptadas de las novelas originales de esta historia. A ver, algunas películas suena como si fueron 2 o 3 filmes los que se produjeron, pero en realidad sí fueron muchas las películas que salieron desde 1918. Sin embargo, ninguna fue tan popular como la de 1999. O bueno, en realidad no sé, no estaba vivo en ese momento. El caso es que Tab Murphy, quien acababa de terminar El Jorobado de Notre Dame, se vio atraído por la temática que ofrecía el personaje de Tarzán y por esa razón decidió formar parte de la larga lista de películas adaptadas de este personaje. Y posteriormente, Bob Sudiker y Noni White se unieron al equipo para ayudar a reenfocar y añadirle un toque de humor al guión. Y es de esa manera en la que la historia de esta película animada comienza a construirse usando como base el relato de Edgar Rice Burroughs. Sin embargo, ellos se mantuvieron fieles a la esencia propia que estaban construyendo, siendo este el motivo por el cual, para el tercer acto de la película, los directores tomaron la decisión de reestructurar la historia y así evitar que Tarzán parta hacia Inglaterra como lo hizo en el libro. ¿Por qué? Porque claramente la familia va primero, mucho más si es uno de los temas centrales que quería transmitir la versión de Disney. En cuanto a la animación, la producción de Tarzán tuvo algo de desafío debido a que los animadores encargados fueron divididos en dos grupos que trabajarían en sedes distintas, uno en Burbank, Los Ángeles, supervisado por Ken Duncan, y otro en París, supervisado por Glenn King. Así que la colaboración estuvo un poco rara, teniendo que usar un sistema que les permitiera facilitar la coordinación de escenas de varios personajes enviando dibujos preliminares entre ambos estudios. Mientras tanto, King, el principalmente encargado de Tarzán, se dio cuenta de que animar a Tarzán no sería tan fácil a pesar de que al principio creía que solo tendría que dibujar a un tipo con taparrabos. Más que todo porque este necesitaba que Tarzán tuviera una musculatura humana completamente funcional, pero que a su vez se pudiera mover como un animal, como si hubiese sido criado por uno, claramente. Siendo este el motivo por el cual él y su equipo de París se vieron obligados a estudiar diferentes animales que ayudarían a transponer sus movimientos en los del protagonista y por el cual también consultaron a un profesor de anatomía. El resultado, pues un personaje con una postura que luce bastante incómoda, mucho más viéndola ahora nuevamente, pero que a su vez era bastante acertada. De hecho, Tarzán se terminó volviendo el primer personaje de Disney en exhibir con precisión sus músculos y cómo trabajaban. Posteriormente, King tomó la decisión de hacer que el personaje realizara la acción de surfear a través de los árboles, todo debido a que su hijo era bastante fan de los deportes extremos. Así que en 1996, King mostró una animación de prueba en la cual el personaje se desplazaba con este estilo a través de la selva y esto hizo que los directores dijeran "God", tanto que al final fue la secuencia que terminaron usando en la peak escena que tiene la película con tremendo temón. Así que hay que agradecerle a King Jr. por gustarle el surf y Tony Hawk. Por otra parte, para crear los fondos en 3D de la película animada, el equipo aplicó una técnica de coloreado y renderización basada en un programa de ordenador llamada Deep Canvas, una técnica que literal no existía hasta ese momento. Así que básicamente la herramienta se creó para este film y de esa manera mejorar la sensación de profundidad en los decorados de las películas de animación. No sé ustedes, pero a mí me parece loco que una técnica que significó un gran avance en el mundo de la animación inició con esta película, la cual es de las que más recuerdo. También porque tiene mi canción favorita de Disney.
Phil Collins se volvió el principal compositor de Tarzán para 1995. Por otra parte, los directores Kevin Lima y Chris Buck tomaron la osada pero lógica decisión de no seguir el hábito de Disney de hacer cantar a sus personajes, porque, a ver, estaría bastante raro ver a Tarzán cantando, más iba casi desnudo, por lo que en lugar de eso hicieron que Collins interpretara las canciones como una especie de narrador, el cual por cierto bastante OP terminó grabando sus canciones en francés, italiano, alemán y español para las versiones dobladas de la película, canciones que fueron escritas por él en sesiones de improvisación y también gracias a sus reacciones al leer el guión. Además, también trabajó junto a Mark Mancina, quien estuvo dentro de la producción del Rey León, en la música instrumental de la película, cosa que les ayudó a complementarse y crear música que sirviera de suplemento para el entorno de Tarzán. Un ambiente selvático que nos habla de la vida de un pequeño que viene de un mundo distinto y que se supone que no debería estar aquí en primer lugar. Exacto, hablo del primer Isekai. Ok, no. Tarzán es la historia de un pequeño humano que es criado por una gorila y termina creciendo en un entorno salvaje en donde intenta encajar hasta el día en el que conoce a otros humanos y se da cuenta de que hay otros como él. Esto es una historia que a simple vista se ve sencilla y, bueno, en realidad para el nivel crítico que tiene la audiencia en general, Tarzán sí lo es, pero igual no quita que haga bien su trabajo. Esta obra se nos muestra a través del protagonista, quien es un hombre que creció toda su vida en la selva y para él este es todo su mundo. Por eso, pienso que la ambientación es bastante colorida, la mayoría de los animales se llevan bien entre ellos, llegando al punto de unirse para proteger su hogar, y también por eso pienso que queda bien que Tarzán viaje a través de la selva como si fuese su parque de diversiones, porque la película nos dice desde los inicios que a pesar de que Tarzán no se siente aceptado del todo, este es su hogar. Y es que, más que el tema de la familia que los directores querían plasmar, siento que de lo que nos habla Tarzán principalmente es del sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, según Google, es la identificación subjetiva que un individuo experimenta respecto a un grupo, una organización o una comunidad, en donde se siente cómodo, bienvenido y o aceptado. O sea, en donde siente que pertenece. Tarzán claramente tiene a su madre, quien desde el primer momento lo aceptó como su familia, y además él tiene a sus reales, Terk y Tantor. Sin embargo, la comunidad general de gorilas, a la cual se supone debería pertenecer el protagonista, se mantiene mostrando su rechazo cada vez que puede, y sobre todo el líder Kerchak. La necesidad dramática de Tarzán en teoría debería ser la de ser aceptado. Después de todo, para la primera parte de la película, a pesar de que el pequeño Tarzán se siente distinto, principalmente en apariencia, para eso tuvo a su madre, quien se encargó de decirle que ambos tienen un corazón que ocasiona los sentimientos que tienen y los hace compartir los lazos a pesar de que no sean ni siquiera de la misma especie. Pero esta necesidad cambia a medida que la historia avanza, o al menos se ve cuestionada con la llegada de los humanos. En el minuto 28:45 de la película, Tarzán acaba con probablemente la única amenaza dentro de la selva y se termina ganando la aceptación de toda la manada, cumpliendo lo que siempre quiso. A ver, incluso se gana la aceptación de Kermit. Bueno, este tema queda como pendiente. Ahora, los humanos entran al chat, y aquí es cuando comienza el viaje de Tarzán para así descubrir quién o qué es él realmente. Y los factores que determinarán el desarrollo del prota vendrían siendo dos personajes principalmente, Jane y Clayton. El interés amoroso y el antagonista, quienes quedan sorprendidos al enterarse de la existencia de un humano como Tarzán. Posteriormente, ambos comienzan a interactuar con Tarzán para conseguir el objetivo de conocer a la manada, aunque con fines y métodos totalmente distintos. Por esa razón, considero que Tarzán presencia de primera mano dos lados de una misma moneda que representa la humanidad, ya que mientras Jane muestra su lado sincero y comienza a desarrollar sentimientos por el prota, Clayton siempre se muestra deshonesto y manipulador para poder capturar a los simios. Clayton de alguna manera representa la impulsividad humana que siempre seguía por sus instintos. Y bueno, tampoco es que sea difícil darse cuenta de esto si en su introducción vemos como este dispara todo lo que se mueva sin pensar un poco. El punto es que este, como representación literal de cazador, vendría siendo parte fundamental para el desarrollo del prota que terminará generando estos conflictos internos que veremos en la película. Y es que al final lo que quiere y lo que necesita el prota se terminan volviendo un conflicto entre el interés propio y el interés colectivo. Conflicto que termina apareciendo internamente dentro del mismo protagonista, ya que él claramente quiere saber más de sí mismo, pero si lo hace puede poner en peligro a su propia familia. De hecho, el mismo Kerchak se lo dice. Pero como a esto también le tenemos que sumar el hecho de que Tarzán se termina enamorando de Jane, está difícil prestarle atención al jefe. Tomar esta decisión ocasiona que los humanos conozcan la ubicación de la manada y que posteriormente Kerchak se enoje y termine siendo retenido por quien hasta hace poco consideraba uno de los suyos. Una escena que me parece muy bien ejecutada sin dejar de lado el típico humor de los clásicos de Disney, ya que esto es lo que da paso a la revelación del pasado del protagonista. Todo en un entorno bastante familiar, pero a la vez deteriorado por la tragedia que ocurrió años atrás. Por otra parte, también esta escena me parece buena porque le da un pequeño desarrollo a la figura materna de Tarzán. A ver, no soy mamá,
y está difícil que llegue a hacerlo algún día, pero la pérdida de un hijo debe ser de las peores experiencias que puedan existir para una madre. Literal, la presentación de Kala se basa en mostrarnos cómo está perdido a quien parece ser su primer y único hijo, y por esa razón la llegada de Tarzán se puede ver como una segunda oportunidad para ella de cumplir su papel, siendo este el motivo por el cual me parece genial que ella decida poner el bienestar de su hijo por encima de sus egoístas deseos de mantenerlo con ella, y permite que sea él quien decida qué hacer una vez conozca su verdadero pasado. Y por esta situación específica es que me parece normal que Tarzán decida buscar un sitio en donde pueda pertenecer dentro de este mundo una vez fue rechazado por la que se supone era su comunidad, obviamente sin tomar en cuenta el factor Jane, claro. Ahora, por tomar en cuenta el anterior y siguiente acontecimiento, es que me gustaría saber qué opinan con respecto al tercer acto. Tomando en cuenta el hecho de que el guionista principal desde el primer momento planeaba hacer que el protagonista se fuese junto a Jane y los demás humanos, ¿creen que esto hubiese sido una mejor conclusión para Tarzán? ¿Creen que la manera de hacerlo regresar fue la correcta? ¿O creen que pudo haber una mejor opción? Esto lo digo más que todo porque de no haber sido por la traición de Clayton, Tarzán claramente hubiese tomado un nuevo camino junto a la mujer que ama. Mi opinión personal es que muchas veces en la vida terminaremos tomando decisiones en situaciones que quizás nos marquen a largo plazo y que nos lleven a caminos distintos e inesperados. Por esa razón veo razonable que Tarzán regrese a su casa al saber que se encuentra en peligro, y también veo razonable la resolución de su conflicto, ya que es la muerte de Kerchak y su aceptación final la que al menos para mí hace que el prota pueda ser aceptado una vez más por su manada y que este pueda tener una identidad sólida. ¿Cómo Po? No negaré que hubiese estado interesante presenciar el desarrollo de Tarzán en un mundo de humanos y ver cómo sería esta interacción, pero tampoco negaré que el regreso de Tarzán y cómo este aparece con los demás animales de la selva para proteger su tierra me pareció peak fiction. Al final, a pesar de que termino haciendo este tipo de preguntas, no cambiaré el hecho de que considero que Tarzán es una película increíble que brilla por su historia, animación y producción en general, y que le guardo suficiente cariño como para querer hacerle un video. En fin, Tarzán es de los clásicos más memorables por los motivos que menciono. También, opinión subjetiva, me pareció de las menos pesadas entre las películas de Disney a nivel musical. Quizás porque tiene hijo de hombre y la parte del musical en el campamento humano. Pero bueno, como conclusión, considero que a través de la magia de la animación, Tarzán se convirtió en un clásico que ha envejecido bastante bien y que ha dejado una huella bien merecida dentro de la industria del entretenimiento y de la cultura popular. Ey, de verdad muchísimas gracias por ver el video. Suscríbete y dale like si te sale del corazón. Ahí te lo menciono solo como recomendación. Chao.